perfectamente. Yo contradigo Oye, mucho a López, a López Obrador y siempre uso cubrebocas. Ah, ok. Está bien. Correcto. Oye, Inge Raúl, ¿has hablado con Miguel? Hablé el día viernes. Ok. El día viernes todavía estaba levantando del primer corte algunas cajas y programándose ya la nutrición para el amarre que tuvo de un segundo corte que nunca esperan ellos. Sí. Con una muy buena cantidad de amarre que tenía y le va a poner como si fuera un cultivo nuevo, pues. Hay que ver qué información nos tiene actualizada. Sí. Yo quedé con él que la próxima semana estoy por allá. Parecerle fue excelente. Sí, me queda claro. Ni contesta los mensajes ni llamadas. Eso es. No, es que la zona donde está no tiene muy buena señal. Es complicado comunicarse. No es el que se haya ido 6 veces más de producción que esté orgulloso. Claro. Sí, es que no hay buena señal allá. Sí. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Raúl. Mucho gusto, Raúl Rivera. Raúl Rivera de Chihuahua. Ya, tanto gusto, ingeniero. Raúl Cabrera desde Tlaxcala. Sí, bueno. Gracias por el ingeniero, que ya me cambió de sexo. Pero yo tengo la culpa, ¿para qué me ando dedicando a esto? Eso es. Sí, bueno. ¿Qué tal, Marco? Ya no falta nadie, Jaime. Inge, Raúl, todos están ahí contigo, ¿verdad? Faltan 2, 3 conectarse de mi parte. Ok. Sí, el ingeniero Morentín, que es el que va a llevar la batuta en la exposición de lo que es los silicios, 3 silicios que estamos manejando, la sinergia que ha hecho Guanovid con microorganismos y silicios, pero ya basándose, yo voy a dar una breve descripción de lo que es Guanovid, los microorganismos, pero ya el ingeniero Morentín se va a extender más a la parte de lo que son los metabolitos, porque se hizo un reciente estudio, análisis de Guanovid en resistencia electromagnética, donde se detecta, bueno, hasta oro trae el Guanovid. Detecta todo lo que trae lo detecta. La doctora Maggi. Correcto. ¿Qué falta, Raúl? Efraín, ¿cómo se llama el ingeniero? ¿De qué, perdón? ¿Quién falta, además de la doctora que ya está? Falta el ingeniero Morentín. Me pidió de favor unos 10 minutitos, podemos iniciar cuando ustedes digan y él se integra con la plática y apenas se logre conectar porque sí, el horario nos confundimos y él estaba previendo a las 10 horas de allá, de Chihuahua, pero ya hablé con él hace 15 minutitos, 20, y le va a apurar para que 10, 10 y cuarto, 10, 20 ya esté conectado. ¿Tenía otro ingeniero que iba a participar, aparte de Morentín? Otro compañero que anda trabajando con nosotros, él básicamente va a participar en, pues ahora sí, como una capacitación para él ahorita lo que se hable acá, de lo que son los productos. El ingeniero Serrano, sí. Pues iniciamos, si quieres, Jaime. Sería conveniente sugerencia de que les dieras un como preámbulo para que estén en el contexto de lo de Raúl y ya después ir tomando la palabra. Sí, claro que perdón. sí. Igual, Jaime, como no todos nos conocemos presencialmente, pudiera ser que nos presentáramos así rapidito. Sí, claro. Para ir enfocando un poco. Sí, ofrezco una disculpa. Yo pensé que ya se conocían, pero no, adelante, por favor. O sea, sí nos conocemos, pero por ejemplo, al ingeniero Raúl no lo conozco, apenas lo conozco. A los demás sí. Pero además para que pues, ellos tengan el contexto de quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos. Claro. Muy bien. Bueno, su servidor, empiezo. Su servidor, soy Hugo Salas, estoy en la Ciudad de México. Estoy realizando ahorita el enlace junto con Jaime y con Raúl, Jaime García,
Raúl Rivera, para ver precisamente lo que es el tema de la huerta de allá de Chihuahua. Ahorita estoy nada más llevando a cabo aquí, digo, estoy de metiche para tratar de hacer el enlace, pero ustedes son los que realmente van a estar en contacto, ¿vale? Mucho gusto. Correcto. Muy bien, Jaime García, desde la Dirección Nacional de Vinculación de PRONAES, me ha tocado ir identificando las mejores tecnologías para desarrollar el país, y de entre estas tecnologías, pues, lo que vamos a presentar ahorita es una cosa maravillosa para los cultivos, ¿sí? Raúl Cabrera Quiñones, nosotros nos hemos dedicado a la investigación sobre lo que es insumos para producción orgánica, con una experiencia ya de muchísimos años y metido ya en el mercado desde el 2000, sí, apoyándonos con un equipo de investigadores también con mucha experiencia desde hace muchos años. Y hemos desarrollado varios productos en el cual nos hemos vinculado desde el 2004 con el del sureste, con el ingeniero Audelín. Sí, y hemos hecho pues muchos trabajos que ya sobre la marcha iremos viendo. Servidor. Yo reciban un saludo desde Tabasco, soy Audelín Mayo y represento a la empresa Agrosistemas IMG. Un gusto saludarles a todos, especialmente a la doctora Maya. Buenos días, una disculpa, no me podía conectar. Yo soy Mayinati Rivera para servirles. Colaboro con el ingeniero Raúl desde el 2002 en el desarrollo y la investigación de fórmulas para productos orgánicos, especialmente biofertilizantes y insecticidas y microorganismos entomopatógenos. Mucho gusto. Adelante, Marcos. Buenos días a todos, gusto en saludarlos. Mi nombre es Marco Antonio Castillo, yo represento a Agrosistemas en la región peninsular del sureste mexicano y estamos con todos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Raúl Rivera, estoy en Chihuahua. Soy abogado de profesión, pero por azares de la vida, ahora estamos a producción de manzana. Tenemos una huerta o ministro, una empresa que tiene una huerta manzanera que tiene 40,000 árboles en producción. 40,000 árboles. 40,000 árboles. Pretendemos, dentro del mediano plazo, aumentar primero a 200,000 y luego 400,000. Estamos con una superficie de 200 hectáreas y recibimos una huerta deteriorada porque fue muy maltratada en años. Y estamos con la inquietud de innovar tecnologías o de utilizar las innovaciones de las tecnologías para, primero que nada, rescatar árboles. Algunos presentan deterioros primero por la edad y luego quizás a lo mejor ya a principios del año que entra vamos, tenemos previsto. Si no me escuchan. ¿No me escuchan? Sí. Escuchamos perfectamente. Sí. Okay. Y bueno, para el año que entra tenemos proyectado la siembra de 120,000 árboles y los siguientes años aumentando. Y nos interesa mucho Perdón, Víctor, interrumpo, Inge. Me está hablando el ingeniero Morentín que necesita permiso del anfitrión para conectarse. Dígale que no. No sé qué. Sí, claro. Nada más que no lo veo por aquí.
No se puede conectar, necesita autorización. Ah, ya lo estoy viendo aquí. Xicotencal Morentín. Ya está. Ok, esperemos ya se conecte de un momento a otro. Ya estoy conectado. Ah, perfecto, ya estamos entonces. Muy Disculpa, bien. disculpa, tocayo. No hay cuidado, no hay cuidado. Buenos días. Y buenos días. Buenos días. Les decía, la intención es dentro de mediano plazo o largo plazo tener un producto que pueda competir en calidad y en presencia con el mercado internacional y poder optar por vender en otros países. La manzana, por generaciones, nunca ha sido, la producción de manzana a nivel nacional nunca ha sido la necesaria para el país como otros productos, y se requiere mucho la situación del producto para abastecer el mercado nacional. Pero en calidad, desde mi punto de vista, nosotros contamos con una calidad que vimos con el mejor del mundo, la China y la chilena también, pues, compiten muy fuertemente en la calidad. Pero curiosamente, la tierra de Chihuahua, de alguna manera, algo tiene que tenemos la manzana quizás más dulce del mundo, y esto nos ayudaría mucho si logramos los objetivos de producir una manzana de mucha calidad y mucha presencia. Para desgracia del mercado y de nosotros, la manzana de nosotros, en particular de nuestra huerta, no tiene mucha presencia, no tiene mucha... Y en eso es nuestro reto, darle presentación, darle de alguna manera la apariencia que el consumidor requiere, porque el consumidor, a la hora de estar en los anaqueles, prefiere agarrar una manzana muy bonita que una manzana que sepa. Pero, en fin, desde que me platicó Jaime de esta posibilidad, nació la inquietud de conocerlos, conocer el producto que tienen, que hacen, y creo que vamos a de nuestras posibilidades. Estamos pasando por una situación muy difícil. Venimos de 2 años muy críticos, pero estamos abiertos a implementar todas las medidas necesarias para la calidad. Tiempo de plazo que compita a nivel nacional y a nivel internacional. Se corta mucho. ¿De acá? Perdón, no sé si me escuchen, ustedes escuchan bien, pero como que se corta mucho, no sé si se llama internet desde allá o ambos. No sé si ustedes escuchan bien la plática. Yo sí estoy escuchando. Bueno, se corta un poco la plática de Ayay, ¿sí? Pero todo lo demás sí escucho perfectamente bien. Sí, a ti sí te escuché bien ahorita, chico. Sí, igual nosotros, bueno, yo te escucho bien, Raúl, igual al ingeniero Morentín, al licenciado Raúl sí se corta un poco, pero se entiende algo. Ok, perfecto, seguimos. Sugerencia con Raúl Rivera, si te acercas un poquito más al micrófono para que te escuchen. ¿Será que también así hablo muy cortado? ¿No? Ahí se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Entonces,
luego se arrima uno mucho a la pantalla y está uno. Bueno, si quieren repito, no sé si les parezca o les quedó claro. Mi gente, no, en la huerta, como tú sabes, Jaime, Hugo, batallamos mucho con la comunicación. Ya tenemos implementado, pues, ya pusimos internet y todo, pero por azares del destino, hoy nos falló, entonces, no sé, se trató de solucionar el problema, pero no se pudo. De alguna manera están escuchando ahí, la huerta los están escuchando. Yo tengo aquí ya implementadas algunas inquietudes, pero quizás a lo mejor después de la reunión salgan algunas y ya veré la forma o el medio para hacérselas llegar si acaso que no las podemos ver ahorita en esta reunión. ¿Qué tenemos alguna orden o ya empezamos con las preguntas, o si quieren hacer una explicación de qué se trata y todo, y a lo mejor ya me van a responder la mayoría. Si me permiten, nosotros traemos lo que usted comentó, tocayo Raúl, en la cuestión de la producción de manzana. Afortunadamente tenemos algo de experiencia, ¿sí?, en esos cultivos allá precisamente en Chihuahua. Nosotros el producto que venimos trabajando, los insumos para la producción orgánica, se están basando actualmente en un paquete que se maneja como el biofertilizante Guanovit, microorganismos, mezcla de microorganismos. Igual dentro de ese paquete manejamos 3 silicios para lo que es la nutrición de cultivos, y los resultados que nos han dado potencializándolos con un tensoactivo, sí, pues las experiencias nos han llevado a que esta mezcla de estos insumos nos han permitido producciones muy grandes, sí, y muy satisfactorios. Y como muestra, pues aquí el ingeniero Morentín, que en realidad yo cuando nos conocimos con él por ahí del 2006, él fungía como inspector así de facilito, inspector de certificadoras orgánicas alemanas, costarricenses y israelitas. Sí, es la experiencia que él trae en todo el país y Latinoamérica. Afortunadamente dicen que en el camino andamos, en el camino nos conocemos, y él y su servidor, junto con otros compañeros, hemos hecho sinergia también dentro de la investigación, en beneficio ya de pues una producción orgánica, pero ya previendo desde ahorita de antemano, que ya lo que estamos viendo, la nutrición no nada más basada en producir calidad, cantidad, sino que vamos viendo ya todo lo que viene por el cambio climático. Inductores de resistencia a todos esos cambios climáticos es lo que estamos manejando. Y como muestra, pues allá el ingeniero Morentín, desde hace 4 años estamos trabajando en un rancho en la huerta Los Magueyes, ¿sí? Productores de nogal, la familia Martínez, de 1,200 hectáreas. Ahí lo tienen cerquita en Jiménez. En la cuestión de la manzana, pues desde Saltillo, Sonora, sí, allí con la Unifruit, allá en Ciudad Cuauhtémoc, iniciamos hace algunos años. Conocimos, en paz descanse, don Salvador Corral, que nos dio mucha oportunidad de incursionar, sí, en el cultivo de la manzana, con su sobrino Rommel. Desgraciadamente, pues también se nos fue, muy joven, Rommel Corral. Sí, y pues ahora sí, testimonios en muchas partes del país, los vamos documentando. Aquí Jaime tiene el último, así de lo que es muy palpable. Aquí Jaime, pues un productor compañero de Mango Manila, en el sur de Costa Chica, en Guerrero, en Coajinicuilapa. Sí, que los datos pues nos los tiene que proporcionar directamente el productor. En una finca de 15 hectáreas cosechando 6 veces más de lo normal.
que en la zona con fertilizaciones tradicionales, y pues Jaime no me dejará mentir porque él conoce la huerta, yo no. Así de fácil. Entonces, pues Guanoví, tenemos ya los aspectos técnicos, cualquier duda que haya aquí la doctora, pues desde su tesis doctoral fue sobre el producto Guanovit en el 2009, por ahí aparece en internet su tesis doctoral. Sí, ella como en sus posgrados en biología molecular y fitopatología, pues nos ayuda mucho a identificación de enfermedades. Aquí el ingeniero Chico Morentín, que se le ocurre cada cosa para control de cualquier enfermedad, y estamos cayendo pues en que, pues un dato así importantísimo que acabo de checar con él apenas antier, porque los mangos se fueron a una producción tremenda. Sí, me explicaba él que los silicios, las traqueidas, que es donde el enlace ya o la unión del hueso con la carnita del mango, son traqueidas, y el silicio es donde va directamente, ¿sí?, a acumular todo eso, y pues los beneficios, la producción, los cambios a los cambios climáticos, todo eso les ayuda muchísimo. Pero en fin, él va a tomar este punto, nos pusimos de acuerdo y él va a hacer una exposición en ese sentido. Y ya sobre los aspectos técnicos que es Guanoví, pues estamos en igual la resonancia electromagnética que se acaba de hacer. El ingeniero Chico, pues es el que maneja el equipo, un equipo de origen alemán allí en el rancho donde él está actualmente asesorando, ayudando, porque pues la venta de los productos va acompañado de una asesoría. Para nosotros es investigación, para el productor pues es apoyos en cuanto a que sea preventivo y estar siempre adelante antes de que se presente cualquier problema. Entonces, de mi parte, sobre la marcha, igual que mi tocayo, cualquier duda, y enfocándonos ya sobre las manzanas, pero sí, le pido al ingeniero Morentín si nos puedes echar la mano en esos datos que tú traes, Inge. Claro que sí, va a ser algo muy rápido, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para una presentación, para que sea más entendible y muy fácil, ¿sí? Nomás permítame compartir pantalla. Dice que el anfitrión inhabilitó la función, a ver si me permiten para compartir la pantalla, por favor. Sí, claro. ¿Listo? Okay. Ahí ya se ve, ¿verdad? Adelante. Ok. Vamos a hablar de los manejos sustentables y orgánicos para el desarrollo de cultivos, ¿sí? Bueno, rápidamente, los sistemas de producción actual que se empezó lo que fue la Revolución Verde, pues nos ha traído muchas consecuencias. No todo fue desastre. Hubo mucha investigación en la cuestión agrícola, que eso lo estamos agarrando para poder hacer mejor las cosas, pero sí nos trajo pues, consecuencias en el suelo, como son compactación, acidez, salinidad, pérdida de la fertilidad y por consiguiente la contaminación del medio ambiente, ¿sí? Por fortuna, los mercados cada vez nos están exigiendo, aparte de altos rendimientos, una calidad alimentaria impresionante, y ahora nos piden que tengamos menos daños al medio ambiente y por consiguiente ahora nos impusieron la inocuidad. Entonces, como técnicos, como productores, como investigadores, pues tenemos 4 retos muy importantes para hacerlo, ¿sí? Pero para entender todo esto tenemos que ver qué nos está afectando los sistemas de producción. Ese rato comentó el señor Raúl que los últimos 2 años específicamente, la manzana ha sido muy afectada por el clima, ¿sí? Por el cambio climático. Precisamente ahorita vamos a entender el por qué, ¿sí? Y precisamente uno de los factores principales que yo le digo es que tenemos
una flojera mental de empezar a buscar más alternativas para poder soportar este cambio climático. Y esa flojera mental va precisamente con el desconocimiento y la desinformación de la producción sustentable y orgánica, y ahora ya no eso. Desconocimiento y desinformación de lo que está pasando con la fisiología vegetal. ¿Por qué? Porque el cambio climático es lo primero que está haciendo, desequilibra la fisiología vegetal, ¿sí? Además, activa más los fitopatógenos en general, principalmente nemátodos, principalmente micoplasmas y virus, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que las plantas se hagan más susceptibles a plagas y enfermedades. ¿Por qué se hacen más susceptibles? Porque los cultivos, con este cambio climático, los metabolitos que ellos están destinados a hacer para desarrollar y producir, con el cambio climático, ahora los están dejando a un lado los de desarrollo y de producción para hacer metabolitos para el cambio climático. Por esa razón, los cultivos de hace 2 o 3 años han ido disminuyendo su producción y disminuyendo la calidad de la producción, ¿sí? Precisamente por eso, si a eso le agregamos que la nutrición convencional se basa en 15, 16 elementos, ¿sí? Los 3 principales que maneja lo convencional, pues no tienen la planta las herramientas necesarias para poder fabricar esos metabolitos, para desarrollarse, para producir y mucho menos para soportar el cambio climático. Por esa razón, se hacen más susceptibles los cultivos porque se dedican a hacer metabolitos para sobrevivir. Lo que acabo de decir, los manejos inadecuados, pues incrementamos más la afección a las plantas y esto nos lleva a un caos económico porque tenemos más plagas y ¿qué hacemos? Buscamos más alternativas para poder controlarlas, gastamos más dinero, utilizamos moléculas más fuertes para poder controlarlas y no se controlan. Y cada vez que hacemos esto, pues estamos entrando más en medio ambiente. ¿Qué empezamos a hacer? Parte de eso, el ingeniero Raúl y el servidor, pues empezar a buscar tendencias tecnológicas, buscar lo que hay nuevo, recurrir a tecnologías olvidadas, como son el uso de minerales naturales, el uso de silicio, incluso la utilización de equipos de medición en el campo, también los técnicos. Yo he visto en las últimas visitas de estos últimos 5 años que he tenido, no he visto un técnico que lleve equipos de medición para ver qué está sucediendo, ¿sí? Y encontramos que la utilización de productos biotecnológicos, nutracéuticos y de señalización, ¿eso qué es? Bueno, muy bien. Un producto biotecnológico no es aquel que está modificado genéticamente, es aquel que ha tenido un proceso biotecnológico natural, pero con ciencia, ¿sí? Caso concreto, bueno, nutracéutico significa un producto que nutre pero que a la vez cura. Y de señalización, que cuando yo estoy aplicando ese producto me va a señalar una función específica en la planta. Por eso le pusimos ese término, productos biotecnológicos, nutracéuticos y de señalización, que ahorita vamos a entenderlo mejor, ¿sí? Hay otra técnica para quitar la sal del agua y todos los contaminantes que son ionizadores. No son ionizadores, son celdas alotrópicas, que es diferente a un ionizador. Y la resonancia electromagnética. ¿Qué características tenemos que ver con esto? Que tienen que ser productos de vanguardia, eficientes y con la mínima afectación del medio ambiente, ¿sí? Por eso decimos que la agricultura ya no es como se debe de hacer. La agricultura ahora ya no es una agricultura de sustitución. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer agricultura de sustitución. Pónganle la modalidad que quieran, convencional, sustentable u orgánica, ¿sí? Toda esa agricultura es de sustitución. Tenemos que buscar otro tipo de tecnologías, ¿sí? ¿Cómo? Hacer una agricultura que consideremos el equilibrio, porque no estamos considerando el equilibrio. Y es hacer una agricultura proactiva, que tenemos que ver adelante. ¿Qué más tenemos que ver en la cuestión proactiva? Ver por qué están apareciendo las plagas, ver por qué las plantas no están produciendo, que ya tenemos evidencias del por qué, y buscar el origen de los problemas, ¿sí? No las consecuencias, porque atendemos las causas, perdón, las consecuencias, pero no la causa, ¿sí? Vamos a pasar esto muy rápido. La base de la producción
alimentaria, ¿en qué está basada? Principalmente en el manejo de la fertilidad del suelo, que nos hemos olvidado totalmente del suelo, ¿sí? Un caso concreto, lo que dijo este hombre, Rudolf Steiner, que dice que no todos los suelos son fértiles, porque podemos hacer fértiles. Nuestros suelos eran fértiles. Por desgracia, la fertilidad cada vez se va disminuyendo, pero podemos nuevamente restaurar esa fertilidad, ¿sí? Pasamos al suelo y vemos que los componentes del suelo, lo principal es oxígeno, y el segundo elemento de la vida es el silicio con el 33%, y así por el estilo. ¿Por qué puso esta? Para saber cuáles son los elementos principales de la vida. Y no nitrógeno, fósforo y potasio, como todo el mundo dice que es. ¿Sí? Ahora, los diagnósticos para saber cómo está nuestro suelo, utilizamos análisis de suelo, pero con barrido de rayos X, ya no un análisis convencional. ¿Por qué razón? Porque los otros intervienen mucho la mano del hombre, y dependiendo de cómo vaya la persona que va a hacer los parámetros, pues si se pasa de reactivo, pues ya varió el resultado. En cambio, los rayos X son mucho más efectivos. Y ahora, no nomás eso, también consideramos qué patógenos tenemos, qué benéficos tenemos, y ahora incluimos la resonancia electromagnética, que nos da más de 2000 parámetros de suelo y de cualquier otro elemento que queramos analizar, ¿sí? Análisis de agua para ver la condición de sales que tiene, análisis foliar para ver cómo está nuestro equilibrio de lo que estamos aplicando con lo que está reflejando el árbol, análisis de savia, análisis de solución del suelo y los cromas que últimamente están nuevamente de moda. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son los parámetros que deben tener nuestro suelo para poder empezar a hacer una agricultura? Un pH de 6.5 a 7, una conductividad eléctrica de 0.7 a 1.7, un ORP de 350 a 450, una compactación que el penetrómetro a 200 libras debe de penetrar 1 metro de profundidad, ¿sí? Y la verdad, yo que estoy trabajando mucho acá en Chihuahua, la verdad, los suelos de aquí de Chihuahua están sumamente compactados, a pesar de que es desierto. Paradójicamente, el penetrómetro no penetra más de 30 centímetros, ¿sí? Y por consiguiente, el ORP muchas veces es negativo, cuando debe ser positivo, ¿sí? Y cuando son positivos no pasa de 150 de ORP. Y la conductividad eléctrica está elevadísima por las sales o baja cuando por el problema de la compactación. Este es un ejemplo de barrido de rayos X, ¿sí? Para empezar, me dice la textura que tiene y el porcentaje que tiene, nos dice el pH, la conductividad y el ORP. El ORP, si se fijan, este es en Sinaloa, ¿sí? Donde producen papa. Este suelo tiene 192 cuando debe tener mínimo 350, ¿sí? Conductividad eléctrica debe estar mínimo en 700, está en 525. Pero lo interesante que automáticamente este análisis me da la cantidad de composta que necesito para equilibrar todo lo que tengo desequilibrado, tanto en elementos como en la condición física química del suelo, ¿sí? También nos dice, este análisis nos da dos resultados: la fracción sólida del suelo, que es de lo que está constituido, más no de lo que está disponible, ¿sí? Aquí nos dice de lo que está constituido. Aquí un ejemplo, silicio me dice que está en óptimo, ¿sí? Nitrógeno muy bajo, fósforo muy bajo, y así por el estilo, ¿sí? Casi todo está entre muy bajo y bajo. Alto en titanio y alto en potasio. Por tanto, potasio que le ponen a la papa, ¿sí? Pero también me da otro resultado. Me da la fracción soluble del suelo. De los componentes que tiene mi suelo, ¿cuántos kilos o cuántos miliequivalentes o cuántos milimbos o qué porcentaje tengo soluble de esos elementos? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, silicio me decía que estaba óptimo. Aquí se incrementó la parte soluble, se incrementó la conductividad y se aumentó el ORP, por fortuna. Pero aquí lo interesante, me decía que el silicio estaba óptimo.
cuando la realidad tenemos nomás 34 kilos disponibles de silicio, ¿sí? Si voy a tener un cultivo de manzana que no es acumuladora, pero sí es un cultivo que necesita silicio, la manzana anda ocupando alrededor entre 250 y 300 kilos de silicio por ciclo por hectárea, ¿sí? Si yo tengo un análisis aquí, quiere decir que estoy deficiente de silicio, ¿sí? Carbono, 244 kilos, muy poco carbono, quiere decir que mi suelo tiene poca materia orgánica, ¿sí? Y así por el estilo, nitrógeno 71 kilos, fósforo 1 kilo, calcio 123 kilos, ¿sí? Entonces, con esto podemos hacer un plan de fertilización mucho más acertado, ¿sí? Para poder ser más precisos. Hablamos del ORP rápidamente. El efecto de un ORP negativo implica que no va a haber ni crecimiento radicular, va a haber acortamiento de entrenudos y va a haber deficiencia de nitrógeno, zinc, manganeso, fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la materia orgánica, ¿qué va a pasar si no tenemos un ORP adecuado? Pues lógicamente el redox va a atacar directamente a la microbiología que requiere oxígeno. Y si no hay oxígeno, vamos a tener más patógenos como son fusarium, fitóptera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo importante de tener equilibrado nuestro suelo, ¿sí? Y vamos a entrar en la primer paradigma de los insumos orgánicos. Los insumos orgánicos, el paradigma es, la ciencia agronómica menciona que si yo tengo una conductividad muy elevada, ¿sí? Me dicen que tiene muchas sales, pero para mí la conductividad me dice que tiene gran carga de elementos, pero también nos dice que el ORP es negativo. Ejemplo, un lixiviado de composta, ¿sí? El pH está adecuado, la conductividad mínimo es 41.8 de conductividad y un ORP negativo de menos 44, ¿sí? ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que esta conductividad dice que tiene una gran disponibilidad de nutrientes. ¿Y por qué está negativo? Si el suelo dice que debe estar positivo, el suelo sí tiene que estar positivo, tiene que estar oxidado y los insumos tienen que estar reducidos para cuando haya la fusión, haya la reacción adecuada y puedan disponer las plantas de todos los elementos que trae cada producto. Esto ORP, entre más negativo esté, quiere decir que va a ser mucho más eficiente y que hay más disponibilidad de nutrientes. Un lixiviado mezclado con un sulfato de calcio orgánico, se incrementa la conductividad y seguimos teniendo un ORP negativo, ¿sí? ¿Qué aprendimos de todo esto? Por ejemplo, un silicio líquido, ácidos ortosilícicos, tiene 36 de conductividad, ¿sí? Quiere decir que hay alta disponibilidad de nutrientes. Este es uno de los paradigmas que chocamos mucho con los de la ciencia agronómica, ¿no? Otro paradigma, ¿por qué estoy dando esto? Para entender el por qué los insumos orgánicos son tan importantes en un sistema productivo, sea convencional, sustentable u orgánico, ¿sí? Por esa razón, quiero que se entienda muy, muy bien estos conceptos para poder ser más precisos en lo que queremos hacer. Bueno, para empezar, los fertilizantes, la primer paradigma, los conceptos de fertilidad de suelo. Cuando hablamos de fertilidad de suelo, inmediatamente nos vamos igual a los fertilizantes. Cuando los fertilizantes químicos están diseñados para alimentar plantas, más no para mejorar suelo, ¿sí? El concepto de la nutrición vegetal. La nutrición en importancia a los vegetales es la nutrición lumínica. La segunda nutrición en importancia, la carbónica. Y la tercera, la mineral o complementaria que hacemos. Y todo el mundo nos vamos a la tercera, sin considerar las otras dos, ¿sí? Los conceptos de la calidad de los alimentos sustentables. Que los alimentos sustentables, su costo de producción es mayor. Puede ser, pero los productos orgánicos sustentables, el paradigma es que dicen que producen menos, que no tienen calidad alimentaria, ¿sí? Y es todo lo contrario. Los productos sustentables y orgánicos, 1, tienen mayor costo-beneficio, 2, son mucho más productivos
y 3, tienen una mayor calidad alimentaria que cualquier otro producto que se haga con agricultura convencional, ¿sí? Los conceptos de la conductividad eléctrica que ya los mencioné, que nos indica el grado de disponibilidad de nutrientes y no de sales, y los conceptos de ORP, que el suelo tiene que estar positivo y los insumos tienen que estar negativos. Nosotros consideramos en todo esto que hemos aprendido a través de los años, ¿sí?, que existen en la vida las famosas 3 M's, que son la materia orgánica, microorganismos y minerales. Y ahora integramos una que se llama la cuarta M, que es el manejo de estas 3. De nosotros va a depender si estas van a funcionar o no van a funcionar, ¿sí? Una reflexión, hablando con la primera M, que es la materia orgánica. Un suelo sin cultivo al año en climas templados, no tropicales como el sureste, ¿sí?, solo se gasta de 2,5 toneladas a 3 toneladas de materia orgánica. Sin cultivo. Imagínense con cultivo, ¿sí? Entonces, si esto nos está diciendo, ¿qué quiere decir? Que mínimo tenemos que aplicar lo que se está gastando solo. Por esa razón, en los cultivos sustentables, incluso ya, bueno, los sustentables, se está pidiendo, está sugiriendo que apliquen por lo menos las 3 toneladas estas para equilibrar el suelo, más no para nutrir plantas. Si queremos establecer un cultivo, pues tenemos que ponerle otras 2 o 3 toneladas más. ¿Por qué es tan importante la materia orgánica? Si la materia orgánica, si la función fuera únicamente aportar nutrientes al suelo, pues la verdad no tiene tanto chiste, porque para eso tenemos los fertilizantes químicos que actúan de manera rápida, pero su importancia va mucho más. ¿Por qué razón? Porque tiene la capacidad de suplir principalmente nitrógeno, fósforo, azufre y microelementos. 2, la materia orgánica es anfótera, por eso tiene alta capacidad de intercambio catiónico, porque puede trabajar con suelos alcalinos, suelos ácidos, suelos inundados, suelos sin inundación, puede actuar en reacciones hidrofílicas y lipofílicas. Eso significa que es anfotérico. Por eso incrementa la capacidad de intercambio catiónico. Aquí hay un dato importante. Retiene 20 veces su peso en humedad. ¿A qué voy? El análisis que vimos de rayos X nos dice que el suelo que analizamos tenía 3,252 toneladas de suelo en una hectárea. Le estoy poniendo 1% de materia orgánica. Quiere decir que en una hectárea tenemos 32 toneladas y media de pura materia orgánica. Si a esto lo multiplico por los 20 veces que retiene agua, yo voy a retener 39,024 litros de agua por hectárea. Vean la importancia. Y esto lo acabo de vivir con un menonita allá en las Virginias, que él aplicó precisamente materia orgánica y aplicó materia orgánica mineralizada, ¿sí? Sembró algodón y el técnico de la empresa algodonera revisó todos los demás, tuvieron muchos problemas con los pozos, con la electricidad, y el 99.99% de los cultivos de algodón que revisó este hombre tenían problemas de agua, ¿sí? Y por consiguiente la producción era mucho menor. Cuando llegó con este menonita que aplicó materia orgánica mineralizada, le dijo, oiga, ¿usted no tuvo problemas con la luz? Sí, dice, sí tuve muchos problemas, igual que todos. ¿Por qué su cultivo no tiene deficiencias de agua? Ah, dice, porque yo hice las cosas diferentes. ¿Qué aplicó? Composta mineralizada, ¿sí? Entonces, aquí está el respaldo de que efectivamente la materia orgánica nos retiene 20 veces más el peso en agua. Y la USDA, para corroborar esto, dice que por cada 1% de aumento de materia orgánica, el suelo puede retener 250,000 litros por hectárea. ¿Sí? Vean la importancia de esto. Y no nomás eso, ¿sí? Va a haber mejor ciclo del agua, menos carbono en la atmósfera y por consiguiente vamos a disminuir el cambio climático. ¿Cómo podemos incrementar la materia orgánica? Pues aplicando compostas mineralizadas, aplicando materia orgánica líquida y sólida y
cultivos de cobertera. Y aquí me atrevo a decir esto porque ya está sustentado también en un taller que se tuvo en Costa Rica. El doctor decía, la materia orgánica generalmente se transforma el 95% de esa materia orgánica en nitrógeno y hasta el 20 y 75 del fósforo, más todos los micros. Vean la importancia de la materia orgánica. Por esa razón, los cultivos sustentables, cuando cambiamos o tratamos de cambiar a cultivos sustentables orgánicos, lo primero que dicen los técnicos y los productores, oye, ¿y cómo voy a sustituir el nitrógeno? ¿Sí? Se preocupan mucho por el nitrógeno. Y aquí está la respuesta. Además, si esto se transforma en 25 nitrógeno, la microbiología aporta el 25% de los requerimientos de un cultivo en nitrógeno. La pura microbiología. Más esto, ¿dónde están las deficiencias? ¿Sí? Y para que esto se logre, ¿qué ocupamos? La segunda M, que son los microorganismos. Lo que más tenemos en el suelo, tenemos bacterias, en segundo lugar, hongos y posteriormente actinomycetos. La industria agronómica, ¿qué es lo que fabrica? Principalmente bacterias, luego hongos y después actinomycetos. En estos tres se está enfocado la ciencia, las cuestiones comerciales, ¿sí? Cuando ocupamos de todos los microorganismos. ¿Qué función tienen? Un microorganismo no hace una sola función, mínimo hace 3 funciones, ¿sí? Puede ser biofertilizante, son bioremediadores del suelo, son biofungicidas, bioinsecticidas y bioactivadores. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Bacillus subtilis, es un antagónico, pero también es un promotor de crecimiento. Tricoderma, solubilizador de minerales, pero especialista en ligninas, es nematicida, es antagonista, y así por el estilo. Pseudomonas florensen, solubiliza fósforo, azufre, potasio, es antagónico, es promotor de crecimiento y descontaminador. Si se fijan, no es una sola función, ¿sí? Tenemos un Bacillus gibberella que nos produce gibberelina, y tenemos una alga que nos produce ácido indolacético y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa en el sistema productivo? Si yo agrego microbiología, materia orgánica, voy a generar hasta las mismas hormonas que estamos utilizando, ¿sí? Por eso se desarrollan estas biofábricas directamente en campo, donde son hasta 20 microorganismos individuales. La ventaja de esta tecnología es de que se adapta a las condiciones climáticas del lugar donde se van a aplicar, ¿sí? Caso concreto, aquí en Chihuahua, pues vean que las temperaturas bajan demasiado, hasta menos 15, menos 16, y suben hasta 50, 60 grados. La microbiología sigue desarrollándose en todas las condiciones climáticas que existen. En la naturaleza, así las desarrolló y así están diseñadas para ello. Pero también, gracias a la microbiología, pues tenemos minas de oro, minas de plata, minas de todos los metales que queramos y gustemos. ¿Por qué razón? Porque si no existiera tampoco minerales, no existiera la microbiología. Y viene la tercera M, ¿sí? Y el paradigma es que la ciencia agronómica dice que el suelo solamente aporta 16 elementos de los 19 que ocupa la nutrición vegetal, ¿sí? Eso es lo que dice la ciencia agronómica. Y el paradigma es, bueno, que los suelos están hechos de la roca volcánica. Y la roca volcánica, hasta los equipos de medición nos dice que tiene más de 94 minerales. ¿Qué quiere decir? Que los suelos deben de contener todos los minerales de la vida. ¿Qué quiere decir? Que los cultivos que se desarrollan en ese suelo tienen que tener todos los minerales que necesitamos los seres humanos, como le dijo Nikola Tesla. Él decía que consumía energía primaria. La energía primaria, ¿cuál era? Los vegetales. Pero que esa energía primaria fuera desarrollada con los nutrientes que el suelo aporta. Eso es lo que decía este hombre. Por eso él era vegetariano. Y hablando de minerales, pues entramos ya al tema del silicio, ¿sí? El silicio, como lo vimos, es el segundo elemento de la vida.
lo pusieron en el grupo de los carbonoides o metaloides. ¿Por qué razón? Porque actúa como un carbono, pero también actúa como un metal, ¿sí? No hallaban dónde colocarlo y lo pusieron en este grupo, donde el peso específico son 28.086. Tiene 4 valencias. Y lo más interesante, la corteza terrestre está constituida 47% oxígeno y el segundo elemento de la vida, en importancia de la vida, silicio. Y ahí en adelante todos los demás, ¿sí? ¿Cómo se encuentra este silicio en la corteza terrestre? En forma de dióxido de silicio. Todos los minerales, sin excepción, todos los minerales, roca fosfórica, wollastonita, dolomitas, ¿sí? Calcitas, todas en su estructura tienen dióxido de silicio. Y para poder utilizar el silicio en la agricultura tenemos que ver la mayor solubilidad. En el caso de dióxido de silicio, perdón, el silicio se encuentra cuando está en fase sólida, prácticamente es un cristal porque está muy compacta, no hay espacios, ya no hay donde pueda actuar con otros elementos, ¿sí? Y luego está la fase semisólida o semicristalina, que es donde entran todos los minerales que conocemos. Y la solubilidad de esto, en cuestión de silicio, es de 3.75 miligramos por litro. Y está la fase amorfa del silicio, donde su degradación tiene mayor solubilidad. ¿Quiénes conforman esta parte, la parte amorfa? Las que son las tierras diatomeas. ¿Por qué razón? Porque las tierras diatomeas es una fusión entre la fase semicristalina y la fase amorfa. Pero existe otra categoría, que son las algas fosilizadas diatomeas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta tiene una solubilidad de 45 miligramos. ¿Qué característica tiene esta alga fosilizada? Tiene una pureza de dióxido de silicio arriba de 90%, de 92%, y es la que tiene mayor solubilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos obtener silicio orgánico para la agricultura? Una de ellas es con la pirólisis de la cascarilla de arroz o cola de caballo, pero su concentración es del 10%. Una vez que yo tengo un carburo de silicio con esto, tengo que hacer una reacción con hidróxido de sodio, ¿sí? Todo lo que existe en el mercado, los silicatos que existen en el mercado líquidos, llevan hidróxido de sodio, ¿sí? Y su concentración no pasa de 20%. Luego están los minerales que ya conocemos, solita, wollastonita, harina de rocas, dolomitas. La concentración de silicios hasta el de 60%, las diatomeas máximo son 80% y las algas fosilizadas hasta 92% de dióxido de silicio. Y las minas más grandes del mundo y de esta pureza las tenemos en México y están en Jalisco, ¿sí? Con estas características. Pero el detalle es que como dióxido de silicio no tenemos los efectos ni los microorganismos, ni los cultivos, y mucho menos nosotros como seres humanos. Nosotros y las plantas y los animales requieren que ese silicio sea transformado en ácido silícico, que es la manera como lo aprovechamos todos los seres vivos de este planeta, no como dióxido de silicio, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener los beneficios? Si aplicamos un silicio en polvo, en este caso el Ormux, ¿sí? Entra en contacto con el suelo y la microbiología. Hay una bacteria que se llama Serratia, principalmente, que es la que libera una enzima que se llama silicasa o silicateína, que este silicio en polvo lo transforma en ácidos silícicos, ¿sí? Una vez como ácido silícico, entra en la solución del suelo. Normalmente, en la solución del suelo tenemos de 3.5 a 40 partes por millón de silicio, ¿sí? Pero cuando agregamos un silicio extra biogénico como este, ¿sí? Hacemos que la concentración suba a más de 50 partes por millón. Con esta concentración hay una condensación de este ácido silícico y se forman polímeros en forma de gel. El famoso
hidrogel o lluvia sólida, son polímeros. El silicio, el ácido silícico hace lo mismo. Capta el agua y la va liberando poco a poco, ¿sí? Y con esa condición va a mejorar las condiciones físicas del suelo. Con ese hidrogel, cuando se hidrata, ¿sí? Va a retener el agua y le va a ir liberando de acuerdo a como lo ocupa los cultivos. Pero una vez que ya se deshidrató, va a quedar un hueco. Ese hueco se va a llenar de oxígeno, que es lo que ocupamos para mejorar el ORP y todas las demás funciones, ¿sí? Pero también, al tener sus huecos, vamos a tener una mayor permeabilidad y una mayor retención de agua. ¿Qué quiere decir? Que nos va a mejorar mucho la estructura del suelo, las condiciones físicas del suelo. Pero lo importante también es que mejora mucho las condiciones químicas del suelo. ¿Por qué? Forma silicatos, ¿sí? Que es la forma más fácil de transportar elementos que no son movibles como el calcio. Ahorita explico un poquito más eso, ¿sí? El ácido silícico capta todas las toxicidades, todos los contaminantes y la quita de la zona de absorción de las plantas. Como tiene alta conductividad, alta capacidad de intercambio catiónico, va a incrementar la eficiencia del potasio, de todos los que son cationes y aniones, ¿sí? Disminuye el estrés por sequía y salinidad, por lo que digo que como retiene agua, va a ir en cuestión de sequía, va a ir liberándola poco a poco. Una vez que ya está transformado en ácido silícico, ¿sí? Entra entonces a formar parte de la solución del suelo y ya es absorbida por las plantas. Una vez que es absorbida por las plantas, el silicio, igual que en la corteza terrestre, está en la corteza por ser protector. En las plantas y en los seres vivos hace lo mismo. En las plantas genera una estructura doble cuticular en toda la estructura de la planta, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Forma esta capa silícica, que el silicio no deja de ser vidrio, ¿sí? Esta capa silícica tiene varias funciones. La luz que nos llega a la Tierra es arriba de 2000 nanómetros. Las plantas solamente requieren 370, máximo 370 nanómetros, ¿sí? Entonces, esta capa silícica no deja de ser vidrio, refracta lo que no ocupa la planta, pero a la vez sirve de protección. Cuando llega una espora de un hongo, llega la capa silificada y se inocula, ¿sí? Y no pasa entonces la hifa hacia el parénquima y por lo tanto no se va a desarrollar una enfermedad. Otra estructura que hace el silicio son los fitolitos. Fitoplanta, lito, piedra. Prácticamente son vidrios, pedazos de vidrio. Estos fitolitos están postrados en el haz de las hojas principalmente, que la función de esto es lo mismo que hace esta, refractar la luz que la planta no necesita, ¿sí? Y otra estructura son las tricomas. Ustedes van a ver una planta de maíz con muchas vellosidades, van a ver una planta de tomate con muchas vellosidades, ¿sí? La cera que forma en las uvas, en los blueberries, en las manzanas, esa cerita son tricomas modificados, silicio puro, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Igual para refractar la luz que no necesita y para protección solar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos esto, el silicio va a mejorar la luz lumínica, porque en pocas palabras, estas estructuras se están haciendo la planta está formando su microinvernadero, ¿sí? En cuestión de refracción de luz, ¿sí? Entonces, si yo tengo más estructuras en un cultivo, voy a tener mayor nutrición lumínica de calidad, ¿sí? Por consiguiente, el ácido silícico, cuando se postra en los estomas, alrededor de los estomas, ahorita vamos a ver una imagen, ¿sí? Hidrata todo el estoma para que no se cierren. Los estomas a 30 grados se cierran.
y se terminó toda la evapotranspiración. Y los estomas fungen como una pichancha. Al abrir y cerrar, van jalando toda el agua y toda la nutrición. Cuando el estómago se cierra, se acabó la nutrición, de la que sea, ¿sí? Pero si tenemos una nutrición adecuada con minerales y silicio y microbiología, vamos a hacer que el estómago siga abierto. Las condiciones climáticas de aquí en Chihuahua, la verdad, está afectando enormemente los cultivos de nogal y de manzana principalmente, pero el nogal es un semáforo contra el clima climático. Y los últimos 2 años, efectivamente, como dijo don Raúl, hemos tenido muchos problemas de calidad, ¿sí? El año pasado hicimos un monitoreo de las temperaturas del suelo. El suelo estaba a 60 grados, ¿sí? En las hojas estaba a 54 grados. Y los cultivos que tenemos desarrollados aquí, que son 1000 y tantas hectáreas de nogal orgánico, al microscopio los estomas seguían abiertos. Y se ponía abajo del nogal y seguía transpirando, le caía el agua común que cae, ¿sí? De la transpiración. Por esa razón, nosotros no hemos tenido esas premuras del cambio climático, no ha bajado nuestras producciones. Este año sí tuvimos un poco más de nacidas. Tuvieron el 90% de los nogaleros, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todos los fertilizantes que se aplican están basados en la tecnología del ácido silícico, ¿sí? Por esa razón. Y por consiguiente, si yo tengo una mejor nutrición lumínica, una mejor nutrición carbónica, ¿sí? Y para que el estómago siga trabajando, voy a tener una nutrición mineral mucho más adecuada. Pero no nomás eso, lo que dijo el ingeniero Raúl, el silicio genera unas estructuras de conducción que son las traqueidas. ¿Qué son las traqueidas? Esta es una foto vista en microscopio electrónico. Estos cráteres que se ven aquí son los almacenes de los azúcares. Estas bolitas son los azúcares que la planta generó con la fotosíntesis, ¿sí? Y si se fijan, en los cráteres estos hay unos orificios. Estos orificios son estas estructuras que ven aquí, que son las traqueidas, ¿sí? ¿Qué hacen las traqueidas? Las traqueidas van desde la raíz hasta las hojas, ¿sí? En el sureste, sobre todo en Veracruz, Tabasco, todo eso, los vientos huracanados, los nortes, hacen los cultivos así. Y hay mucho acame o rompimiento de tallos, o las plantas simplemente se acaman, ¿sí? ¿Por qué razón? Eso es por la deficiencia de silicio. Aquí en Chihuahua, en los nogales, cuando el nogal carga demasiado, se rompen las ramas, ¿sí? Falta de silicio. En los mangos, igual, se rompen por falta de silicio, por falta de traqueidas, ¿sí? Cuando llegamos a atender estos nogales, el primer año era impresionante la cantidad de ramas que se quebraban, ¿sí? Ahora se nos rompen mínimo menos del 5% de lo que se rompía antes. ¿Por qué? Porque todo está con la tecnología del silicio, ¿sí? ¿Qué hacen? Es el silicio. El silicio forma estas estructuras. ¿Qué quiere decir? Que entre más silicio disponible tenga, voy a formar más autopistas para que el azúcar pase a donde tenga que ir. Ojo, los frutos no se alimentan ni por xilema ni por floema, se alimentan por traqueidas. Los traqueidas son un floema terciario, ¿sí? Por eso ustedes van a ver papayas envirosadas colgándole las papayas. ¿Por qué? Porque el sistema de conducción principal está atrofiado, pero las traqueidas no, ¿sí? Entonces, entre más autopistas tenga, ¿qué voy a ocasionar? Que haya más azúcares a donde los necesito, al fruto, ¿sí? Caso concreto, el mango, lo que decía el ingeniero Raúl, cuando comemos un mango, esas fibras que se nos quedan de los dientes son traqueidas, ¿sí? Por eso, el efecto que tuvo en el mango, la fusión de guanobid
microorganismos y silicio, ¿sí? Hicieron que fuera 6 veces mayor la producción. Nomás por el simple hecho de agregar estos 3 elementos más. Microbiología, guanobit, que son minerales, y silicio, que son minerales. ¿Sí? Entonces, esa es la razón científica comprobada de lo que hace el silicio. Pero aún hay más. Para comprobar todo esto, un compañero nuestro, ¿sí?, en un invernadero de tomate, ya se había terminado la cosecha. La cosecha se había terminado, ya estaban arrancando las plantas. Dijo, espérate tantito. Agarró tallos de plantas de la sección donde se aplicó silicio y de la sección donde no se aplicó silicio. ¿Sí? Aquí se le puso una tintura y aquí se reflejan las traqueidas. ¿Sí? Aquí muy poco se reflejan. La cosecha se había terminado. Se tomó la otra parte, se llevó el microscopio electrónico y los plasmodesmos estaban casi vacíos de azúcar. En cambio, lo contrario, en la planta que no tenía silicio, existía mucho azúcar todavía en los tallos y en la zona de almacenamiento. ¿Dónde necesitaba yo el azúcar? En los frutos. ¿Sí? Y aquí está comprobado que quedó vacío de azúcar por las traqueidas. ¿Sí? Pasa lo mismo también cuando hacemos una nutrición excesiva de calcio. ¿Sí? Esta foto es de los agaves, ¿sí?, donde tenemos los plasmodesmos, que es el área de almacenamiento de azúcares, y en vez de azúcar había estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras son el elemento principal de la vida, que es oxígeno con calcio. Forman oxalatos de calcio. El silicio va acompañado y es amigo íntimo del calcio y del magnesio, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros en los riñones? Exactamente lo mismo. Las piedras del riñón son oxalatos de calcio, ¿sí? Entonces, nuestras abuelas decían, cuando llegaba un trabajador o alguien de la familia, me duelen los riñones, lo primero que decían, tómate un té de pelos de elote. ¿Por qué pelos de elote? Porque los pelos de elote son traqueidas puras, silicio biodisponible puro, ¿sí? ¿Qué hace ese té o qué hace ese silicio? Llega, rompe la unión del oxígeno con el calcio y forma silicatos o arenillas. Y por eso, cuando toman eso, estos se convierten en arenillas y lo orinamos. Y se acabaron los cálculos renales. Todos los que tienen el problema de cálculos renales es por una deficiencia de silicio. ¿Sí? Y en el agave, lo que hace que estos oxalatos entran aquí en las traqueidas y hacen heridas. Al ser heridas, quedan susceptibles a patógenos, principalmente Fusarium, Phytophthora, verticilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el famoso SIDA del agave. ¿Sí? La foto que ven del agave ahí es precisamente lo único que hizo el productor es aplicar silicio. La condición es completamente diferente de la plantación. Muy bien. El doctor Condonfer hizo este esquema. Lo que habíamos visto de la capa silificada. Este mismo ejemplo sirve para los insectos chupadores. En el caso de la hifa, de la espora, desarrolla la hifa y se va al parénquima y se alimenta y sale la enfermedad. En el caso de un insecto chupador, esta capa silificada que está aquí, ¿sí?, no deja de hacer vidrio. Va a meterla 1 o 2 veces. 3 ya no la va a meter. ¿Por qué? Porque le va a afectar su sistema bucal. ¿Sí? Y el mismo doctor Condorfer, bueno, ahorita vamos a ver lo que hizo. Vean las vellosidades. Las tricomas tienen otra función, de llenarse de agua, de carbohidratos o de terpenos. ¿Sí? Los terpenos, ¿qué función tienen? Llega un insecto y libera el insecticida, ¿sí? ¿Y el insecto qué va a hacer? O lo mata o se va, porque se va a sentir atacado. A nivel insecto, estas estructuras son un estorbo para los insectos.
Entonces, si yo tengo un cultivo con el silicio adecuado, voy a tener más estorbos para el insecto y esto no deja de hacer punzantes. Por eso, vamos a ver la plaga muchas veces ahí, pero no está comiendo o está irritable. Por eso es mucho más susceptible cuando tenemos un cultivo nutrido adecuadamente con estas estructuras, que los insectos no van a comer adecuadamente y van a sufrir inanición y son más susceptibles a los medios biológicos, físicos y por consiguiente químicos. Por esa razón, las plagas sí nos llegan a atacar, pero son más fáciles de controlar, ¿sí? Por todas estas razones. Estos son los fitolitos, por eso le decía que son literalmente vidrios, ¿sí? Vistos al microscopio, ¿sí? Que también tienen una función. Como están en el haz de las hojas, llega un insecto chupador o un insecto que quiere penetrar, le va a estorbar, ¿sí? Y para entender esto, el doctor Condorfer de Brasil puso 2 parcelas de maíz. Una que no aplicó silicio y otra que aplicó silicio. Inoculó el maíz con gusano soldado y después colectó del listar 1 al 6 y vio, les quitó las mandíbulas y las vio al microscopio. El maíz que no tenía silicio, las mandíbulas del gusano estaban intactas, pero las que tenían silicio, las mandíbulas de los gusanos estaban desgastados. ¿Qué observó el doctor? Que donde no había silicio, el daño era normal, ¿sí? Muy poca canibalismo. Donde había silicio, había más canibalismo y menos daño en el cultivo. Y la razón fue que, como estaban desgastadas las mandíbulas, decían los gusanos, me como a mi compadre que está más blandito que el maíz. Por eso hubo más canibalismo, ¿sí? Una vez más, comprobado el efecto del silicio en el control de plagas, ¿sí? Muy bien. Vamos a entrar un poquito a lo que es el guanobit en un análisis de resonancia electromagnética para que vean por qué hace los efectos que hace el guanobit, ¿sí? Primero, estos son inductores, son metabolitos que la planta genera. Estos los genera la planta. Arriba del 60 son los adecuados, abajo del 60 son deficiencias o son menores cantidades. El 60 es el equilibrio, arriba del 60 son exceso o que tiene mayor concentración, ¿sí? Ácido fórmico. ¿Para qué sirve el ácido fórmico? Inhibir la respiración de la planta cuando tenemos una helada, ¿sí? Tenemos otro dato. Ácido salicílico, inductor de resistencia inducida. Es el principal inductor de resistencia inducida. Bueno, el silicio está catalogado como el principal inductor de resistencia sistémica, ¿sí? Y el ácido salicílico es inducida. Tiene todos los aminoácidos en menor o mayor cantidad, pero casi todos arriba de 60, ¿sí? Pero lo interesante de esto, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está una que me interesa mucho? Arginina. En situaciones de crecimiento no óptimo, compuesto almacenamiento de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Como los cultivos orgánicos, su nutrición está basada en cuestiones proteicas, pues lógicamente, por esa razón no tenemos deficiencias de nitrógenos en los cultivos orgánicos, ¿sí? Por la condición de que muchos de los aminoácidos, más bien, todos los aminoácidos son de señalización para una función en la planta o para la formación de metabolitos, ¿sí? La arginina, formación de la molécula de clorofila, precursor de poliaminas, ¿sí? Y así por el estilo. Vamos a ver otra. La prolina, balance hídrico y osmótico cuando tenemos una sequía. Si tenemos altas concentraciones de prolina, nuestra planta va a sufrir menos en la sequía y se va a recuperar mucho más rápido, ¿sí? Y así por el estilo. Vean, por esa razón, por ejemplo, el triptofano, activación de rutas de defensa de la planta, como son la formación de lo que acabamos de ver, tricomas, ¿sí?
formación de etileno, precursor de auxinas y de división celular. Vean la importancia de todo esto. ¿Por qué razón? Porque tenemos que imitar lo que hace la naturaleza, no lo que hace el hombre. Y estos productos nacieron de esta necesidad, imitando lo que hace la naturaleza. ¿Sí? Resultados. Vean nomás. Este agave lo único que hace el productor es ponerle silicio extra. ¿Sí? Es sobrino nieto de Juan Rulfo. Esta plantación tiene 2 años. Vamos a ver la comparativa con una plantación comercial convencional sin silicio. ¿Sí? Lo interesante, que a esta edad de 2 años, la piña pesaba 18 a 20 kilos con una concentración de azúcares de 24 a 26. Ahorita, las tequileras, por la necesidad de agave, lo están cortando a 20 kilos y con una concentración de 20 de azúcar. Esta ya tiene 24 a 26. Tequila Cuervo, 2 años de la misma edad, de 2018. ¿Sí? Vean la condición. Son vecinos, ¿eh? Pepino orgánico, el último que desarrollé ahí en Puebla, ¿sí? Certificado. Rendimientos, vean los tamaños, casi no hay curvos, ¿sí? Uniformidad. 7,500 cajas de exportación, ¿sí? ¿Saben cuánto sacan en Sinaloa en un invernadero? 7,000. ¿Sí? De 5 a 7,000. Aquí, y aquí nada más me pedían 2 Select, Super Select. Y saqué casi otro tanto de lo que no se ocupaba. Pero, como era orgánico, me lo compraron para hacer jugo de pepino orgánico para Estados Unidos. ¿Sí? Berenjenas, también desarrolladas orgánicas por su servidor, ¿sí? Están pulidas, si se fijan, todavía tiene las aplicaciones de silicio, ¿sí? Directamente así, así se va al empaque. Producción, 15,000 cajas de exportación. Berenjenas convencionales de invernadero por hectárea están sacando de 7 a 8,000 cajas, nosotros sacamos 15,000 cajas. ¿Quién dice que los cultivos orgánicos no son productivos? Y lo otro, la calidad. Me arrebataban los comercializadores la fruta, ¿sí? En 3 meses de cosecha. Nogal pecanero orgánico. Aquí hay 3 ranchos de esto que son 1,200 hectáreas, que son en Jiménez, en Camargo y aquí en Delicias, ¿sí? Vean la condición y el confort que tienen los nogales, ¿sí? Y la carga que han generado en los últimos 3 años. Vean más. Rendimientos. Para saber un rendimiento de nogal, mínimo tenemos que considerar 2 años porque es alternante. Que con los manejos orgánicos la alternancia se ha disminuido menos del 10%. ¿Sí? Hemos tenido promedio de 2 toneladas. Pero aquí lo que más hemos tenido una calidad excepcional. Desde el primer año que empezamos con estos manejos, la calidad era del 65 al 60. El segundo año de manejo, 59 a 62. Y este año llegamos hasta 63 de calidad. ¿Qué quiere decir? Que son 62 o 63% de almendra y el resto es cáscara. Cuando el promedio convencional de calidad es de 52 a 60. ¿Sí? Para llegar a esto, les cuesta. ¿Sí? Tomate orgánico. Vean la condición del cultivo, la carga que se tenía y vean lo que les decía, el silicio hace más pulpa y menos agua. Hay más concentración de fitonutrientes, diferentes grados de maduración y vean la pulpa. Y para decirles que los cultivos orgánicos son de mayor calidad alimentaria, este tomate lo mandamos a analizar. Y esta producción fue en el Estado de México, ¿sí? Todos los nutrientes están insuficientes, a excepción de el fósforo. ¿Por qué? Porque es un suelo de coníferas, muy deficiente de fósforo y no alcanzamos a poner la línea de rocas, ¿sí?
todos están insuficientes. ¿Qué tiene de mayor? Magnesio, que lo ocupamos para la sangre. Perdón, magnesio, fierro para la sangre, magnesio para los huesos, zinc, cobre, todos están insuficientes. ¿Quién dice que los cultivos orgánicos no tienen calidad alimentaria? ¿Sí? Conclusiones. Hoy la agricultura requiere de tecnologías que contemplen, primero, que contrasten los efectos del cambio climático. 2, que sean de vanguardia y sustentables, que promuevan producciones saludables y de alto valor alimenticio, que permitan soluciones económicas y rentables, que se incremente la productividad y que se obtengan alimentos inocuos. Todas las fotos que vieron, incluyendo esta, son de cultivos orgánicos que hemos desarrollado. ¿Sí? Este pensamiento me gusta mucho, que dice, en la vida ordinaria no realizamos lo absurdo, hasta que nos convencemos de que no es absurdo. ¿Por qué razón decimos esto? Por lo siguiente. ¿Por qué es importante hacer estos manejos? Porque cambiar de manera de producir o el hacerlo absurdo no es ir a la deriva, todo lo contrario, es innovar sin contaminar. Es una forma diferente de pensar y hacer las cosas de la mejor manera. Es hacer cultivos óptimos, cultivos rentables, cultivos generosos, con una carga ambiental enorme, cultivos naturales, inocuos, con calidad alimentaria y de mayor oportunidad. Esto viene siendo que tenemos que producir productos y cultivos orgánicos. Esa no tenemos de otra. ¿Sí? Por eso, el interés de hacer todo este tipo de insumos con base tecnológica y con sustento tecnológico, no nomás porque se nos ocurrió. Hay una base científica en todo esto. ¿Sí? No sé si tengan dudas al respecto. No me volteen a ver a mí. No me volteen a ver a mí. No, excelente, la verdad, las cosas. No sé qué pasó, ¿eh? ¿No me oyen o qué? ¿Sí me ven? Sí. Está todavía. Yo ya no los veo. Bueno, pues... quedó la pantalla compartida, por eso no nos vemos. Es que no... Hay que cerrar la pantalla ahí, Jico. A ver. Sí. Cerrar la presentación. Ah, cierto. Ahora sí ya. Listo. Ahora sí, ahí estamos. Muy bien. Ahora sí, ingeniero Raúl, de las manzanas. Con esto yo creo que hubo respuestas a muchas dudas que usted tenía, del por qué el cambio climático está afectando tanto a la manzana y por qué ahora los manejos que seguimos haciendo no son los adecuados para tener mejor producción y para soportar el cambio climático. Tenemos que complementar o campechanear con estos manejos sustentables y con estos insumos. ¿Sí? Y bueno, me imagino que te refieres a mí. Sí, a usted. Es que no me escuchaste cuando me dije que aunque no eres del destino, me dedico a esto. Yo soy abogado de profesión, pero ya me estoy acostumbrando a que me digan ingeniero. No tengo nada de... No. La verdad de las cosas es que me queda muy claro que es mucho mejor para el mundo y créeme que compartimos esa inquietud nosotros desde que pasamos a trabajar en la huerta, porque vemos que el mundo está atrozmente dañado por el humano que sin misericordia ha utilizado métodos no apropiados, y el trabajo que ustedes están haciendo es extraordinario, ¿verdad? Porque que han hecho, la verdad las cosas no los conocía, y como poquito que los conozco, pues ya me queda claro el por qué Jaime, que ya nos abandonó, pero porque Jaime me insistía tanto. De hecho, nosotros desde que
empezamos, teníamos la inquietud de ver opciones diferentes a los que se han utilizado ahí en la huerta comúnmente, primeramente, pues para ser benévolos con la ecología, con el mundo. Y escuchábamos, hemos escuchado por todos lados, hoy por hoy se escucha los orgánicos para producir orgánicamente los frutos de la tierra. Y pues la pasión que le he tomado a esto, me encanta los retos de lograr arrancarle a la tierra pues productos hay de lo cual la vida que hacemos. Bueno, me quedé gratamente impactado. Tengo muchas dudas y muchas cuestiones, pero no sé si ya terminamos o si seguimos, si sigue con esto. Ya puedo externar mis dudas o mis preguntas. Sí. Sí. Sí, adelante. Aunque dicen que cuando habla uno es cuando es la única forma en la que se dan cuenta de lo grande que es la ignorancia de uno. Entonces aquí voy a ventilarme un poquito yo solo, pero pues bueno, quizás a lo mejor no hagan las preguntas muy bien, pero son mis dudas. Y bueno, ya una vez que platiqué también con mi gente, platicando ya y externándoles mis inquietudes y las inquietudes de nosotros del grupo que represento, ellos también están de acuerdo, siempre han estado de acuerdo en ver las opciones que mejor le ayudan al mundo y que mejor le ayudan ¿qué tan rápido o qué tanto, qué tan pronto o en qué tiempo se van a ver los beneficios? Inmediatos. ¿Por qué? Porque la tecnología de la sustentabilidad se desarrolló, o sea, como yo soy productor también, ahorita tengo 2 años que no produzco, pero esa necesidad me llevó a desarrollar todo esto, ¿sí? Entonces, desde el primer ciclo se ven los resultados, ¿sí? Y siempre les digo a mis asesorados, las plantas son muy chismosas. Lo que le estás poniendo te van a decir y lo vas a ver. La agricultura y los productos tienen un efecto primero psicológico, ¿sí? Y ya posteriormente ya la cuestión productiva, pero se ven inmediatos, ¿sí? Cuando vean los técnicos que algo no le está ¿cómo le diré? Dando el resultado que están esperando inmediato, y en ese momento decimos, a ver, vamos a analizar qué es lo que viste, qué es lo que no viste y qué es lo que tiene, ¿sí? Porque aquí todo se mide, nada va al azar. Aquí medimos, en el caso de las manzanas, vamos a medir la cantidad de brotación, la cantidad de cuajado, ¿sí? La brotación, sobre todo, ahorita en este momento que ya va a empezar, igual que los nogales, ¿sí? Entonces, ahí la manzana, sobre todo, es más chismosa que los nogales. Los nogales son muy lentos, la manzana es muy rápida. Entonces, los efectos se ven inmediatos. ¿Cuándo, en qué tiempo se aplica? Bueno, en el caso, por ejemplo, en todo el sistema productivo, todos estos productos van integrados en el plan de fertilización, ¿sí? Si son convencionales, ¿qué vamos a hacer a campechanear? Dependiendo de su plan de fertilización, ¿sí? ¿Qué necesitamos para adaptarnos a ello? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Para decir, a ver, en el caso de la manzana, ¿dónde requiere más de este elemento? En esta etapa fenológica, ¿sí?
¿Dónde requiere más de este otro? En esta etapa fenológica. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo va a ocupar, por ejemplo, ahorita que va a brotar y va a ser flor, ¿qué necesitamos para la flor? Necesitamos silicio, fósforo y aminoácidos. ¿Sí? ¿Cuándo hay que aplicarla? La manzana ya va a empezar a brotar en 2 semanas más, cuando mucho. ¿Sí? Desde una semana antes hay que estar aplicando. Ok, ¿cómo se aplica? En el sistema riego, foliar, o foliar, pero acordémonos que todo es metabólico. Entonces, por eso atacamos abajo y atacamos arriba. ¿Sí? La raíz se beneficia. Impresionantemente. Impresionantemente. ¿Sí? El problema de las manzanas es que, como ponen alta densidad, el sistema radicular cada vez es menos eficiente y menos abundante. Entonces, tenemos que desarrollar más raíces, mejores raíces. ¿Sí? Y para eso existen varios productos con estas condiciones, con estos metabolitos. ¿Sí? O sea, ustedes ya tienen todos los productos, ya es prácticamente nada más el hecho de decir, necesito para esto y necesito para esto otro. El estudio de la tierra que mencionó, entendí yo, o a mi entender, necesitamos hacer ese estudio para determinar las necesidades concretas de lo que nosotros requerimos. Sí. ¿Así es? Así es. El estudio del suelo es para saber qué enmiendas necesitan para equilibrarlo, no para alimentar plantas. ¿Sí? Okay. Para eso existen todos los demás insumos, pero tenemos que atender primero el suelo. Y con este estudio diseñamos las enmiendas que vamos a requerir. ¿Sí? Y aparte, Unifru tiene este tipo de máquinas de resonancia electromagnética. Con ellos nos pueden dar el servicio de que nos hagan el análisis de resonancia electromagnética para también cotejarlo con los rayos X y diseñar mejor las enmiendas y el plan de fertilización, de nutrición. ¿Y el rayos X? El rayos X hay que mandarlo a laboratorios específicos que hay en Michoacán y hay en Jalisco. ¿Sí? Hay en otras partes, pero estas están enfocadas a la agricultura, estos dos. ¿Se mandan muestras de tierra o qué? Se mandan 1 kilo, igual que lo normal, ¿sí? Al laboratorio y ya nos mandan los resultados. Lo mismo con Unifruit, con la resonancia electromagnética, se manda medio kilo de suelo y con eso es suficiente. Nosotros tenemos, curiosamente, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que tendríamos que hacer algunos estudios, 2 o 3, porque en la misma huerta nosotros tenemos áreas microclimas, pues, que en una parte la tierra es mucho más blanda que en otras. Ok. Está pequeña la superficie, pero nosotros, digamos que recibir la guía, la asesoría de saber si necesitamos hacer 2 o 3 estudios o con uno tenemos. Pues es que si ya tienen caracterizado y ven de desarrollos diferentes, hay que hacerlo 2 o 3 estudios. ¿Sí? Entonces, es lo ideal. O mapeado con un dron. ¿Del agua también? El agua también, porque cada vez está teniendo más sales el agua aquí en Chihuahua. ¿Sí? De los pozos. Mucho más. ¿Sí? Y cada vez utilizamos la tecnología de las celdas alotrópicas muy eficientes también. ¿Sí? Es decir, podemos empezar en cualquier momento. En cualquier momento. Lo ideal es... Es un proceso y que todo el ciclo vamos a tener que estar previendo, viendo las necesidades y
no pudiéramos empezar ahorita en la floración, podemos empezar en la... De hecho, lo ideal es empezar el ciclo con un plan ya diseñado, ¿sí? De sustentabilidad, ¿sí? Otra vez, ustedes no son orgánicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar los fertilizantes químicos, pero vamos a optimizarlos para que utilicen por lo menos un 40% menos, ¿sí? Acompañado de todo esto. Se hacen mucho más eficientes los fertilizantes químicos y el campechaneo es mucho más eficiente que siendo 100% convencional. ¿Sí? Digo, yo estoy aquí en Chihuahua. De hecho, ya me voy, salgo de aquí ¿Puedo echarme una vuelta mañana ahí con usted? ¿Vale? ¿Sí? No, digo, perdón, el jueves. Yo vuelo el jueves y en la tarde puedo estar en la mañana con usted. Ah, pues es mañana, ¿verdad? Mañana, jueves. Tengo que sí. ¿Puedo estar mañana temprano ahí con usted? En la huerta. Usted me diga. Yo estoy aquí en Delicias ahorita. Sí, bueno, la huerta está 1 hora de aquí de Chihuahua. Ya, sí, se levanta temprano y a las 9 de la mañana estamos en la huerta. No se preocupe. ¿Sí? Ahí nos vemos. Vale. Más me manda la ubicación. Yo seguro que sí. ¿Sí? Y ahí podemos diseñar y platicar la utilización de todos estos insumos biotecnológicos y orgánicos. ¿Sí? Tanto guanabí, los silicios, microbiología. Esa es la base de todo esto, las 3 M's. Disculpen que les interrumpa tantito. Nos quedan prácticamente 14 minutos. Sí sería conveniente, si va a haber algún enlace, que lo hagamos bueno, ahora, o que interviniéramos a través de Jaime, sí, para que nos ayude y que se pongan de acuerdo. Ya que están ahí en Chihuahua, yo creo que sería más rápido y más factible el que se viera. Es una muy buena propuesta. Me parece muy bien la propuesta. Correcto, claro que sí. Entonces, para poder enlazarnos con Jaime. Pues aquí está Jaime. Sí, seguro que sí. Entonces, pues ahorita, que le pase el ingeniero Raúl mi número telefónico y ahí nos ponemos en contacto. ¿Qué le parece? Y bueno, pues por conducta de Jaime, nos comunicamos más a la quita. Sí, seguro Perfecto. que sí. Sí, el compañero Cabrera. Decisión, la cuestión de, ahora sí, nosotros acá, tanto aquí, Audelina, allá en Tabasco, todo eso estamos muy dispersos, pero tratamos de que, o sea, el ingeniero Morentín, que está en Chihuahua, la finca está allá en Chihuahua, pues el acercamiento, ¿no? Sí, y lo que usted comentaba de que si tenemos los productos, la mayor parte de lo que se requiere, nosotros hemos ido trabajando sobre los problemas de vanguardia, que vamos siempre a estos problemas, vamos viendo, diseñando, produciendo, probando, comprobando todo esto y levantando testimonios. Casos concretos que se presenten, hay un problema y si no lo tenemos, créame, el equipo que estamos conformados nosotros a nivel aquí en el país, sí, el León Morentín, la doctora Maye, otros compañeros que ahorita por trabajo no pudieron estar, vemos la forma, pero el problema, nuestro reto es resolver problemas. Sí, que perdón, la producción el viernes puedo estar, no mañana, el viernes, me equivoqué. Ahora sí, perdón. Para mí mejor. Entonces, pues sí, es magnífica la propuesta de que ya de inmediato se empiece a revisar pues la parte básica, que es cómo está el diagnóstico, cómo está el suelo, cómo está su agua y cómo está la huerta, Inge Morentín. Así es. Okay. ¿Les parece bien, perdón que les interrumpa nuevamente, les parece bien, les digo por el tiempo, que entonces hagamos el enlace a través de Jaime para que ya se pongan de acuerdo y se vean allá en Chihuahua? Digo, que se comuniquen inmediatamente también, si es el viernes, bueno, pues adelante, nada más que se pongan de acuerdo para que ya se puedan hacer el enlace a través de Jaime. Perfecto, así va a ser. Excelente, es la línea que tenemos. Perfecto. Nada más. Correcto, claro que sí. Una última preguntita. Los insecticidas que mencionaron, también son, entiendo que son orgánicos. Sí. Son encaminados, son para las plagas o los problemas que nosotros se fabrican o nos hacen, es exactamente para los problemas que tenemos nosotros. Sí,
Sí. Así es. Vale, pues, no, pues ahí platicamos. Órale. Gracias, mucho gusto a todos. Igualmente. Pues vamos Gracias, a hacer Raúl. el canal este. A todos, Abrazote. gracias. Claro. Y, Muy doctora, amable, que muchas también, gracias. a todos. Gracias. Gracias. Hasta Saludos. luego. Gusto Saludos. conocerlos. Hasta luego. Hasta Saludos, luego. gracias. ¿Cómo algo? Hay un botoncito que sale como lead, en color rojo.